Ok, Gabriel, ¿Ya? apaguemos los micrófonos, por favor. Ahí tiene el micrófono encendido. Ya, Catherine, yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, que el tiempo se nos está acabando, ¿ya? Eh, Alguien está hablando así de fondo, que está... Apaguen los micrófonos, por favor, ¿ya? Comuníquense por chat, lo que sea, pero en este instante necesito hablar con la delegada del curso. Yo tengo un compromiso ineludible el día miércoles en la mañana a las 9 de la mañana, que no lo puedo soslayar, ¿ya? No lo puedo soslayar y tengo que estar sí o sí, ¿ya? A las 9 de la mañana. Y lamentablemente se me traslapa con una clase con ustedes el día miércoles, este miércoles, 1 de diciembre. De tal manera, Karina, si me estás escuchando, ¿ya? Pues nosotros ya hemos visto el práctico de sistema tomográfico, que incluye incluso ATM. Yo el día jueves quisiera hacer el práctico, perdón, en vez de práctico teórico, para Del miércoles. el jueves, en la clase. No puedo hacerlo el miércoles, entiéndeme. ¿Ok? No, sí, sí, no, por eso. El jueves hacer la clase del miércoles. Exactamente, ¿ya? Eso es uno. Y dos, que me mandes por favor la fecha, si es posible, para mí, porque el miércoles voy a estar todo el día ocupado. Entonces, es el día fundamental para subir la prueba el día siguiente, porque aquí es el día jueves, el jueves, ¿no es cierto?, nuestra prueba, práctica y teórica. Karina, Sí, ya le envié un correo con la ya, fecha. pregunta, ¿qué posibilidad habría de hacerla el día viernes? Pregunto, ¿alguna hora? Las pruebas teóricas van a ser como 30, 35 preguntas, o sea, más corta que la anterior, ¿ya? Ya la estoy redactando. ¿Qué es lo que hago yo? Normalmente, para que entiendan ustedes, normalmente me fijo en las preguntas del año pasado, antepasado, y trato de hacer nuevas preguntas diferentes. Entonces, prendo, por ejemplo, el sistema estomatognático, la mucosa, y voy viendo, ¿qué puedo preguntar? Diapositiva por diapositiva, no busco ningún libro y ninguna cosa extraordinaria. Son en base a la diapositiva. Y ahí entonces busco una aseveración verdadera o falsa. ¿Me entiende? Hasta ahora no hay ninguna igual que las anteriores, para que no se confíen. ¿Ya? Están hechas por las diapositivas y las descripciones de las diapositivas. ¿Estamos? No tengo feedback. Sí, profe, pero Ya. la Cate, prueba la fijamos como para 2 semanas más, ¿para cuándo oye? para el jueves 2 de diciembre, no para el 25. No, por eso, el 2 de diciembre para mí va a ser bastante. ¿Eso es la próxima semana, esta semana, o no? No es la otra. Ya. Lo que pasa es que el 1 de diciembre yo tengo un compromiso, sí, Ah, ya. sí. Entonces, por eso me gustaría, ¿qué posibilidad? Porque voy a estar todo el día ocupado, no voy a poder terminar de hacer la prueba, revisarla, que sé yo, que no haya ninguna falla, subirla. Voy a estar muy comprometido, ¿ya? Es algo personal que tengo que hacer sí o sí, sí o sí. Ineludible, ¿me entiendes? Por eso, Mm, Karina, como favor personal, ¿qué posibilidad habría de hacerla en vez del jueves 2, hacerla viernes 3? Una pregunta, ¿ok? Ya, sí, lo que pasa es que ese viernes nosotros tenemos práctico presencial y muchas personas viajan también ese. Pero en la mañana, pues a las 12 ponte tú. O alguna hora en la mañana, a las 8:30, 9:30, 10:30, no sé, pues. Porque si son 35, lo máximo, 35 minutos son 45 pero minutos en la hora teórica. Empezamos a las 11, hasta la 1 estamos. Después son 18 preguntas, más 10, 28 preguntas. No sé, pues, piénsenlo por favor, me harían un gran favor, ¿ya? No me Ya, gusta perder tiempo y ese es mi problema, que nunca yo he privilegiado los procesos de capacitación para los TIC. Prefiero la docencia porque siempre hay problemas y yo tengo que respetarle a ustedes sus compromisos. Bien, empecemos entonces porque hoy día, ¿no es cierto?, tengo que terminar ATM sí o sí, ¿ya? ¿Qué decir del ATM? En primer lugar, que es una articulación bicombiliar. Hay dos cóndilos, ¿no es cierto?, el hueso temporal y el cóndilo mandibular. En segundo lugar, señalar que es una articulación sinovial, vale decir, tiene, ¿no es cierto?, unas membranas sinoviales
que sintetiza un líquido denominado líquido sinovial, que vamos a ver cómo está constituido en parte, porque no es necesario estudiar todo el líquido sinovial. Y ese líquido sinovial lo que hace es lubricar la articulación durante la ejecución de sus movimientos, ¿no es cierto?, apertura de la mandíbula o no. De tal manera que esta articulación, ¿no es cierto?, temporomandibular, cuando existen disfunciones, es una extremadamente dolorosa para las personas que tienen esta patología. Esta articulación temporomandibular, ¿cierto?, o la ATM, la articulación que está formada entonces en la parte superior, por la mandíbula, ¿ya? Y por el hueso entonces temporal del cráneo. El hueso actúa entonces como una bisagra, deslizándose y en algunos casos puede presentar problemas a causa entonces de la complejidad de los movimientos que se realizan. En el ATM está constituido por ligamentos, músculos, irrigación vascular, nerviosa y puede distinguirse dos partes principales: la parte articular del hueso temporal y la parte superior del disco. Luego la parte inferior del disco y el cóndilo de la mandíbula. Ahora, esta articulación, ¿no se une los huesos de la cara con el cráneo y es doble, es decir, hay una para cada lado de la cabeza. Realiza 3 tipos de movimientos: hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, y hacia abajo y hacia ambos lados. Esos son los movimientos que realiza. Ahora, la función de la articulación temporomandibular o ATM, ¿no es cierto? La función consiste en permitir y asegurar a la persona que pueda abrir y cerrar la boca para realizar entonces las siguientes funciones, como por ejemplo, masticar, morder, hablar, lo que estoy haciendo yo, respirar, ¿no es cierto? Porque para respirar, yo a veces respiro por la boca. Bostezar, que se propaga. Si yo empiezo a bostezar, ustedes empiezan a bostezar también. Y gesticular, ¿ya? La gesticulación, lo que yo estoy haciendo ahora al modular. Ahora, luego eso implicaba en la articulación del ATM, ¿no es cierto? Ahí están señalados la fosa gloidea del cóndilo, ¿no es cierto? La eminencia articular de este hueso temporal, el cóndilo, ¿no es cierto?, que es la parte superior del hueso mandibular, y el meato auditivo externo. Esos son las articulaciones, los huesos implicados. En esta articulación temporomandibular, ¿no es cierto?, tenemos un compartimento superior, esa es la fosa supradiscal, el disco articular, ¿no es cierto?, la capa fibrosa del cóndilo, todo lo que le recubre, que es un tejido conectivo especializado, como vamos a ver a continuación. El compartimento inferior, que es la cavidad entonces infradiscal, el músculo pterygoideo externo, y por el otro lado tengo la placa timpánica, el meato auditivo externo, nuestro cóndilo que vamos nosotros a analizar, y la capa fibrosa de la mandíbula, la fosa mandibular. Eso es más o menos la articulación temporomandibular anatómicamente. Pero a nosotros nos interesa la parte histología, pero no podemos soslayar, ese es un aspecto macroscópico. Los componentes de la articulación temporomandibular, ¿no es cierto? Tenemos la eminencia, ¿no es cierto?, el hueso temporal, la fosa, ¿no es cierto?, articular, el disco articular, que tiene 4 zonas, y, ¿no es cierto?, el cóndilo mandibular. Esos son los componentes de la articulación temporomandibular. Ahora, las áreas óseas articulares, tenemos, por ejemplo, las áreas óseas articulares, tenemos el cóndilo hueso mandibular, ¿ya? Ese que está ahí. Luego tenemos el cóndilo hueso temporal, ese que está ahí, con la flecha, y la fosa auricular del hueso temporal, esa flecha que está ahí. ¿No es cierto? La fosa es la cavidad. Esos son los componentes, entonces, las áreas de óseas articulares. Ok. Y la constitución histológica del cóndilo que ahora nos vamos a la parte histológica, ¿ya? Entonces, este cóndilo tiene 2 milímetros de espesor y es un tejido conectivo. Las capas que le constituyen tienen una capa superficial, que es la parte articular y fibrosa. Fibrosa normalmente igual que el cartílago articular del hueso, ¿ya? Muy similar. Incluso tiene una capa espléndida, lo mismo que la articulación articular de los huesos. Entonces, tiene entonces una capa superficial articular y fibrosa, porque es tejido conectivo de nuestro colágeno. Tiene una capa proliferativa donde hay muchas multiplicaciones, divisiones celulares, mitosis.
Luego tiene un fibrocartílago y el cual finalmente tiene una capa de cartílago calcificado. ¿Ya? Y a continuación está el hueso entonces del cóndilo, que es un hueso, ¿cierto?, de tipo trabecular. No voy a decir esponjoso porque me referí, ¿no es cierto?, a los conceptos anatómicos. Trabecular porque tiene trabéculas, que puede ser primario o secundario. Eso negro que está ahí en esta imagen que estoy presentando. Ahora, la histología de la superficie del cóndilo, ¿no es cierto?, es esa que está ahí. Está el TF, el tejido fibrocartilaginoso, luego de amarillo, no sé qué, rojo, el tejido óseo, y al lado, ¿no es cierto?, algunos componentes, y muestra la flecha, ¿no es cierto?, el cartílago calcificado en la imagen del lado, esta que está con visión del sur de toluidina. Pero toda esta área que vamos a hablar a continuación. Entonces, tiene, histológicamente tiene una capa superficial, que es eso que está ahí. Esa es la capa superficial, o eso que está ahí, ¿ya? Articular, porque está haciendo la articulación, ¿no es cierto?, con el disco, ¿no es cierto? Y fibrosa porque está constituida por tejido conectivo. Entonces está formada por un tejido conectivo denso colágeno que hace con haces entrecruzados, con fibroblastos esparcidos, ¿no es cierto?, en la capa densa avascular de fibras colágenas tipo 1. Y están orientadas en todas las direcciones paralelas a la superficie externa. Entre las fibras colágenas hay fibras elásticas y oxitalánicas de orientación también irregular. No existen, ¿no es cierto? No pueden ser todas paralelas porque no resistiría. Tiene que estar formando esta malla, ¿no es cierto?, entrecruzada para tener la resistencia y que sirva como articulación. Luego tiene una capa más proliferativa, ¿no es cierto?, una capa más interna, que es la que esa zona que está ahí, ¿ya? O esta zona que está aquí. Eso todo eso morado en la primera capa, esa capa entonces la capa proliferativa, porque esa capa más clara es el fibrocartílago y la capa más oscura es el cartílago calcificado. Lo vamos a ver con mayor aumento. Entonces esta capa proliferativa está ubicada en la zona posterior del cóndilo, constituida por células indiferenciadas, vale decir mesenquimáticas, que entonces renuevan el tejido y migran rápidamente hacia la región posterior superior de la región anterior y otra parte entonces hacia la cavidad infradiscal, lo que está debajo del disco. Esa es la capa proliferativa. Entonces, acuérdense, células indiferenciadas, vale decir células mesenquimáticas. Luego viene una capa de fibrocartílago, de grosor variable. Es más gruesa en sectores sometidos a la mayor presión y más delgada en la zona, digamos, alejada del área de trabajo. El área de trabajo es la zona media del disco articular. Entonces, alejada entonces del área de trabajo. Posee condrocitos en hileras con gruesos manojos de fibras colágenas tipo 1. Por eso es fibrocartílago. Que viene entonces del tejido fibroso que atraviesa el fibrocartílago y insertarse entonces y se van a insertar en el tejido óseo, dando mayor adherencia, resistencia a los tejidos que cubren la superficie articular. Claro, porque el tejido fibroso, que el fibrocartílago es mucho más resistente que los otros cartílagos. Y luego tengo una capa más profunda que corresponde al cartílago calcificado, eso que está mostrando la flecha. Ya la flecha que tengo acá es el cartílago calcificado. Lo que está mostrando aquí es el área más oscura que está ahí en la otra muestra. Con osteoblastos relacionados con la zona de neoformación del tejido óseo, dando entonces al fibrocartílago la posibilidad de participar en la remodelación del tejido óseo. Claro, porque estamos en cartílago calcificado. Acuérdense que se calcifica cuando las células cartilaginosas se hipertrofian y liberan fosfatasa alcalina, que es cofactor entonces para depositarse el calcio. Por eso se calcifica. Y todo el mecanismo de calcificación lleva a un cierto proceso de osificación, vale decir, renovación de ese cartílago al tejido óseo. Primario al principio, después secundario. Esas son entonces las capas que cubre nuestro cóndilo mandibular. Ahora, indudablemente lo vamos a ver cortitológico, este cartílago articular, con más aumento, la capa superficial, ¿no es cierto? La capa entonces fibrosa articular, esta que está aquí, todo esto que está acá. ¿Se fija? Eso que está ahí. Luego es la capa articular fibrosa, porque está constituida por fibras colágeno preferente, ¿no es cierto? Tipo 1, pero también fibra elástica oxitalánica. Pero todas están entrecruzadas. Luego viene la segunda capa, que es la capa proliferativa, la zona de proliferación.
celular, esta que está acá, toda esta zona que está acá. Y ahí se nota muy bien, ¿se fija? Esos núcleos que está mostrando acá. Luego hay una zona clara, ¿ya? Una zona clara que está aquí, que corresponde a la zona del fibrocartílago. Y luego viene la zona más profunda, ¿no es cierto?, donde aquí muestra el autor de esta diapositiva, no dijo que era el cartílago calcificado, sino que dijo cartílago hipertrófico. Y hemos visto que el cartílago hipertrófico, ¿no es cierto?, libera los controlcitos fosfatasa alcalina, por lo tanto, se va a calcificar la matriz cartilaginosa, por lo tanto, constituye la capa de cartílago calcificado. Por esa razón está mucho más oscura. Y esas células que están ahí corresponden a los condrocitos hipertrofiados. Y más abajo está el hueso mandibular del cóndilo. Y es un hueso trabecular. Yo no quiero decir que hueso esponjoso, porque es un concepto anatómico. El hueso, ¿no es cierto?, trabecular, puede ser primario o secundario. Ok, entonces, el corte histológico del tejido fibroso articular que cubre el cóndilo vista al microscopio electrónico, ¿no es cierto?, al TEM de transmisión. Tengo una cavidad articular, ¿no es cierto? Esta es la cavidad infradiscal. Y luego tengo este tejido conectivo fibroso, fíjense, muy amplio, ¿se fijan? Ahora, este tejido fibroso está normalmente en toda la superficie, incluso en el mismo tejido, ¿no es cierto?, en el cóndilo del hueso, el cóndilo del hueso temporal, la misma constitución. Aquí lo vamos a señalar. Y más internamente están los fibroblastos, nunca están los fibroblastos en la superficie. Entonces, ¿cómo está constituido esto? Este es el tejido que cubre la articulación del tejido conectivo fibroso, denso, colágeno y es avascular. Si usted se puede ver aquí, no existe ningún vaso sanguíneo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se nutren? No, las fibras colágenas no se nutren. Las que se nutren son los condrocitos. Esa es la que necesita entonces oxigenación y nutrientes. Estos son productos desechos, ¿no es cierto?, del metabolismo celular, ¿no es cierto? Porque el fibroblasto sintetiza colágeno y el colágeno es materia inerte. Ahora, está compuesto por ácidos de fibras colágenas tipo 1, ¿cierto? Ocasionalmente alguna fibra elástica entrecruzada con la fibra colágena y oxidalánicas también. Los fibratos están situados entre los ácidos de fibra, pero nunca se hallan en las superficies que revisten la cavidad articular. Siempre están profundamente. Y el número de fibroblastos crece con la edad, ¿ya? Porque se pone menos activo, menos síntesis. Esa es la constitución, los componentes histológicos de este cóndilo y la fosa, ¿no es cierto? Ahí está la fosa clenoidea, ¿no es cierto? El disco articular, la cavidad, ¿no es cierto?, articular supradiscal se llama, cavidad articular superior. Luego tengo la eminencia articular, eso que está ahí, que tiene un cóndilo, es el cóndilo de mandibular, y este es el cóndilo, ¿no es cierto?, el hueso temporal. Y tengo entonces una cavidad aquí inferior, articular inferior, que es la infradiscal. Supradiscal de arriba, mi puntero, ¿dónde está? Supradiscal, infradiscal. Entonces los componentes temporales están cubiertos de una capa de tejido conectivo denso, compacto, avascular siempre, ¿ya? De ACE entrecruzados fibras elásticas subterráneas. La fibra colágena se dispone en 3 capas. Estamos dando entonces el cóndilo y la fosa articular arriba, ¿no es cierto? Una capa entonces interna de fibras perpendiculares a la superficie, otra capa es capa media de fibras oblicuas y una tercera capa entonces capa externa con fibras paralelas a la superficie. El grosor de esta capa fibrosa varía según la zona, siendo más delgada la fosa articular y más gruesa entonces la eminencia, especialmente entonces la vertiente posterior, ¿no es cierto? La vertiente, ¿cuál es la vertiente? Esta es la vertiente anterior. ¿A dónde está mi puntero? No me gusta este puntero, pero es más permanente. Esta es la anterior, la media y posterior. Entonces hace la vertiente posterior de la zona que entonces que recibe mayor trabajo articular. No me quiere cambiar. Ahí está. Entonces, bajo esta capa fibrosa aparece en algunas zonas una capa delgada de tejido fibrocartílago, igual que la anterior. En la vertiente posterior hacia acá y en la vertiente de la eminencia articular fosa, entonces zona de mayor trabajo es esta, cuando hago la apertura de la mandíbula. El corte histológico hueso temporal, ¿no es cierto? Ese es un tejido óseo, ¿no es cierto? Este hueso temporal es un tejido óseo
secundario, ¿no es cierto? Laminillar, como vamos a ver en cortes posteriores, con sistema de Haber, ¿ya? Y luego tengo este revestimiento, ¿no es cierto?, de la fosa articular, y este es, entonces, ese es corresponde entonces, corresponde a la cavidad supra, ¿no es cierto? Aquí está claro, supradiscal, ¿ya? Y ahí está el disco articular. ¿Qué podríamos decir entonces del hueso? Hueso es un hueso secundario, no sé, el hueso temporal, ya laminillar con sistema de Haber, ¿no es cierto?, resistente, y tiene un revestimiento de la fosa articular similar a lo anterior al cóndilo mandibular. Entonces, pero aquí se muestra que es delgadísima, ¿no es cierto?, la capa, en ambos cóndilos son delgadas, cubierta por la superficie exudante de la fosa glenoidea. La cubierta del hueso temporal está cubierta con un tejido no igual que el anterior, un tejido fibroso denso colágeno avascular, compuesto por haces de fibras colágeno, ocasionalmente algunas elásticas, entremezcladas, ¿no es cierto?, con la fibra colágeno. También señalan que existe láctica y ocitalánica, y todas están entrecruzadas. Es la misma histología, entonces, del revestimiento del cóndilo mandibular. Todos los cóndilos así se revisten. Ahora, el corte histológico, la eminencia articular adulta, aquí tengo, se fija, ahí tengo eso temporal, y ustedes pueden ver dos sistemas de Haber ahí. Se fija, un sistema de Haber acá, otro sistema de Haber, un conducto de Folman, un canal de Haber, ¿se fija? Y sistema intermediario, igual que en el anterior. Entonces aquí con mayor aumento tengo, por ejemplo, la cavidad supradiscal, ¿ya? Este es el disco, y aquí están las capas. Esta es la zona entonces fibrosa. ¿Se fija? Esta es la capa fibrosa de la articulación, entonces, de la eminencia articular. Luego tengo la capa proliferativa, la que hemos señalado igual que en el cóndilo anterior. Después tengo entonces la capa de fibrocartílago. Fíjese, todos los condrocitos están dispuestos en hilera, en ese sentido. Y finalmente tengo la capa de cartílago calcificado, eso más oscuro, ¿ya? Que el autor de esta diapositiva le faltó colocarla. Pero parece de negro eso que usted. Esa le corresponde a la zona de cartílago calcificado. De tal manera que se muestra la cubierta articular relativamente gruesa, ¿no es cierto? Claro, para entender la moción de esta zona. Y con el desarrollo de la eminencia articular hay cambio de tejido fibroso que cubre la parte de la articulación, que conta dentro hacia afuera del hueso. ¿Cuáles son? Una capa de fibrocartílago, falta nuevamente, ¿no es cierto?, el cartílago calcificado. Una capa delgada de células que constituyen la capa proliferativa, que es la segunda capa, esta. Vamos de aquí hacia afuera, ¿ya? O germinativa también del fibrocartílago. Y finalmente entonces una capa fibrosa, ¿no es cierto?, de la misma constitución de los anteriores, pero algo más gruesa. Se muestra anatómicamente mucho más gruesa que el cóndilo, que la superficie del cóndilo mandibular. Es nuestro disco articular. Entonces, aquí vamos a entrar entonces nuestro disco, ¿no es cierto? Es todo esto, este que está acá. Todo esto es el disco, ¿no es cierto? Y que tiene varias zonas. Por ejemplo, muestra el del disco. Tiene una zona anterior, una zona media, la más delgada, una zona posterior, ¿no es cierto?, de mayor trabajo, y una zona retrodiscal. Aquí con C tengo entonces el cóndilo, esta es la cápsula, esta es la cavidad supra, esta es la fosa articular, esta es la cavidad supradiscal, esta es la cavidad entonces infradiscal. Y esta es la eminencia, ¿no es cierto? Y aquí está el cóndilo de la eminencia. Fíjate, mucho más gruesa que este que está acá. Ahora ven, ahí está con las letras C, entonces el cóndilo mandibular, con la E, la eminencia entonces del hueso temporal, esto que está acá. La F significa, ¿no es cierto?, la fosa articular del hueso temporal. La S significa entonces la cavidad supradiscal. La I corresponde entonces a la cavidad infradiscal. La D significa entonces el disco articular. Y la ZA significa la zona anterior del disco. La ZM corresponde a la zona media. La ZP significa la zona posterior del disco, y
ZR significa la zona retrodiscal. Y la A significa la cápsula, ¿no es cierto? Y PL significa entonces el músculo pterigoideo. Pterigoideo, ¿ya? Y si analizamos la contribución histológica del disco, entonces, fíjese, tiene entonces un diagrama de la articulación, ¿no es cierto? Tiene una zona anterior, ZA, eso que está ahí, una zona media, la más delgada, ¿no es cierto? Esa es la zona media, la ZP significa la zona posterior y la ZR significa la zona retrodiscal. Vamos a ir analizando histológicamente cada una de las partes. Ok. Entonces, la condición histológica del disco es la zona anterior. ¿Cuál es la zona anterior? Eso que está acá, eso que está aquí. Esta zona anterior, entonces, tiene forma de una cuña formada por un tejido conectivo denso colágeno, ¿ya? Los manojos de las fibras colágenas tipo 1 corren entonces en todas direcciones y se van a insertar entonces en la zona anterior de la cápsula, ¿ya? Aquí se van a insertar, ahí donde está mi disco, mi puntero, aquí, ahí se van a insertar. Esta es la cápsula que va para acá. Y en este lugar se encuentra entonces la fibra muscular estriada del músculo esquelético, el pterigoideo lateral, y las cuales se continúan entonces con los gruesos manojos de las fibras colágenas de la zona anterior del disco. Se me pierde, ahí está. Ese es nuestro músculo. ¿Ok? Por supuesto, ¿no es cierto? La fibra colágena de la parte externa del músculo, ¿no es cierto?, que corresponde al epimíseo, que es mucho más resistente, colágeno tipo 1. La zona entonces media de este disco articular, esa que está acá, es la más delgada, la ZM, es ahí. La ZM entonces corresponde a la zona media o de trabajo. Generalmente es la más delgada y es la zona que recibe la mayor fuerza de trabajo, formado por un tejido conectivo denso, colágeno nuevamente, con gruesos manojos de fibras colágenas tipo 1, ¿ya?, que se interpone en todas las direcciones en pequeña cantidad de matriz también extracelular, con los proteoglicanos, ¿no es cierto?, los GAG del tipo de condroitin sulfato y el metansulfato y fibrocito entre ellos. ¿Ok? Hay que señalar esto porque algunos, he visto algunas publicaciones que es un fibrocartílago, independiente de que pueda tener entonces fibra cartílago, pero no todo es fibrocartílago. La zona anterior y la zona media hemos visto que es un tejido conectivo denso, colágeno, irregular, porque la fibra colágena en todas las direcciones. Digo esto porque van a haber algunas publicaciones que van a señalar que es un fibrocartílago. Es que no han visto nunca un corte histológico, seguramente lo describen de esa manera. Ahora, discúlpenme, pero el fibrocartílago es resistente, ¿no es cierto? Y este tiene que ser una estructura flexible, por eso tiene que tener entonces cierta dureza o cierta resistencia, más que dureza, cierta resistencia, y eso lo otorga entonces la fibra colágena, el tejido conectivo denso. Entre el colágeno puede ser, ahora sí, pues cierto, entre los colágenos puede haber un tejido cartilaginoso, pero no es el principal tejido, pueden haber entonces. Y el colágeno, el cartílago le va a dar entonces la resistencia porque esta es la zona de mayor, es que recibe la mayor fuerza de trabajo. Ahora bien, la zona media no es inervada, ¿ya?, ni vascularizada, recibe nutrición por difusión de nutrientes. ¿Qué difusión de nutrientes? Recordemos que es una articulación sinovial, ¿ya? Y la sinovia entonces le permite la nutrición. Vamos a verlos cómo está constituido el líquido sinovial. Entonces, la zona posterior, hemos visto la zona anterior, la zona media, ahora nos toca la zona posterior, esa zona más dilatada que está ahí sobre la D, ¿ya? La D significa disco. De tal manera que está constituida la parte posterior, está constituido por anojos nuevamente de fibras colágenas, que recorre entonces en todas las direcciones, constituyendo entonces un tejido conectivo denso colágeno, nuevamente denso colágeno. ¿Se fijan? La orientación de las fibras colágenas dependerá de la fuerza que tiene que soportar. Ocasionalmente, ¿no es cierto?,
se puede observar delgada zona de tejido conectivo laxo, llegando a la zona entonces posterior del disco, entre los manojos de colágeno. ¿Cuál es llegando entonces, a dónde viene este tejido conectivo laxo? De la zona retrodiscal de acá. Este es un tejido conectivo laxo. Y en este tejido laxo llegan vasos sanguíneos, fibras nerviosas, fibroblastos, macrófagos y otras células de defensa, que puede generar, ¿no es cierto?, realmente cuando hay compresión o mala articulación de esta ATM, inflamaciones, por lo tanto, tiene que tener células de defensa. Todos los procesos inflamatorios, ¿no es cierto?, conllevan la presencia, ¿no es cierto?, de linfocitos, de macrófagos, etc. Y también en esta zona puede estar entonces existir islotes de fibrocartílago. Eso no significa que es cartilaginoso el disco. ¿Ok? Pero pueden existir islotes. Entonces la zona posterior y la zona media. Vámonos a la última zona, la zona retrodiscal. La zona retrodiscal es esta zona, ¿no es cierto?, que está por, digamos, inmediatamente en la región entonces posterior. Esto es esta área que está acá. Y fíjense que esta zona retro está constituida por un tejido por un tejido conectivo laxo, muy vascularizado, con mucha anastomosis arteriovenosa y presencia de fibras nerviosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo difunde? Bueno, los nutrientes van a difundir por esto, de estas vascularizaciones acá, y por la nutrición, ¿no es cierto?, de las membranas sinoviales, de esta cavidad, ¿no?, infradiscal y supradiscal, que se van a nutrir todas estas regiones que están acá. Es como se nutre el cartílago fibroso, no es vascularizado y está, ¿no es cierto?, en una situación de siempre tejido intermediario entre un denso colágeno y un tejido cartilaginoso hialino. En las inserciones me refiero. En la parte superior ahora, ¿no es cierto?, esta parte superior, ahí, hay manojos de fibras colágenas tipo 1 y unas fibras elásticas que se insertan entonces en la fisura escamotimpánica, ¿ya? Se me pierde mi escamotimpánica, lo que permite entonces devolver al disco hacia atrás después de desplazarlo hacia la región anterior. Cuando el cóndilo se desplaza hacia adelante, los vasos sanguíneos se abren. Estos vasos que están acá, ¿ya? Esos que están aquí en todas estas regiones. Y se llenan de sangre por la presencia de la fibra elástica y elastina, se extiende, ¿ya?, alrededor del vaso sanguíneo, de tejido retrodiscal. La parte inferior ahora, lo que está abajo, ¿no es cierto?, esta que está acá, la zona retrodiscal está formada por colágeno que se continúa con el periósteo, el hueso del cuello, ¿no es cierto? El cuello del cóndilo, ¿ya? Y tiene manojo de fibra elástica y molécula elastina, o sea, es rico en plexo entonces sanguíneo. Y actúa como un coquinete hidráulico al llenarse de sangre, ¿no es cierto?, durante la apertura mandibular y vaciarse durante el cierre. Ahora, estos cóndilos, acuérdense que es una articulación bicondila, posee una cápsula, ¿ya? Y esta cápsula tiene membranas sinoviales. ¿De dónde se origina esta membrana sinovial? Del colágeno de la cápsula articular. Ya se desprende entonces un tejido, ¿no es cierto?, en forma de vellosidades intestinales, un tejido conectivo, laxo, y que se sigue el nombre de vellosidades sinoviales. Y este tejido conectivo laxo, sus células que le constituyen, se disponen en forma epiteloide, vale decir, una al lado de otra. ¿Ya? ¿Y qué función tiene? Sintetizar un líquido se denomina líquido sinovial. Y este líquido sinovial es sintetizado por las células F, ¿ya? O las células, también las células B, para ubicar entonces la articulación, que contiene el ácido hialurónico y lubricina. Si pensamos, lubricina es una sustancia mucoide que lubrica la superficie, ¿no es cierto? Pero el ácido hialurónico que hemos visto es un glicosaminoglicano compuesto entonces por un polisacárido donde se repiten, ¿no es cierto?, dos disacáridos
preferentemente, ¿no es cierto? Que son las dos glucosas, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí entonces está sacando nutrientes, ¿ya? Acuérdense que está compuesta por la la D-glucosamina, ¿no es cierto? Y perdón, el ácido glucurónico y la N-acetilglucosamina. El ácido glucurónico, ¿no es cierto? Está unido a glucosa y la más, entonces, la N-acetilglucosamina, entonces la otra glucosa y eso se RTNS y fueron entonces el polisacario. Entonces es una gran molécula, ¿no es cierto?, que tiene muchas moléculas de glucosa. ¿Y cuál es la función? Lubricar, lubricar, lubricar. Yo estoy modulando en este instante y estoy lubricando, ¿cierto? Mis células están lubricando para que no exista roce, no exista artrosis, ¿no es cierto? La artrosis es destrucción del cartílago, ¿ya? Y genera extremadamente dolor. Entonces las membranas sinoviales forman pliegues, ¿no es cierto? ¿De dónde se origina? Dijimos que de la cápsula, la parte interna de la cápsula articular. Entonces, la cápsula es tejido conectivo denso, pero la parte interna se transforma en laxo, perforando entonces estas vellosidades denominadas membranas sinoviales. Entonces forman pliegues para aumentar la absorción. Posee células del conectivo que se dispone epiteloidamente, o sea, una al lado de otra. Tenemos las células M, que son los macrófagos, que no mueven el líquido sinovial viejo, las células F, que son los fibroblastos, que sintetizan el líquido sinovial, y las células C, que son células indiferenciadas, que pueden diferenciarse a células M o células F. Y que vamos a ver a continuación. En este corte, tengo dos cortes aquí. En este corte podemos ver la disposición epiteloide de las células del tejido conectivo, que está acá de tipo laxo. ¿Ya? Y aquí tengo con mayor aumento entonces los tres tipos celulares. Fíjense que esa célula que está ahí es el macrófago, por lo tanto esa es la célula M o célula A también. Depende de la literatura, pero eso es equivalencia. Ese más teñido, ¿no es cierto? Porque tiene más retículo endoplásmico rugoso, es célula F o célula B, ¿ya? Es el fibrolacto activo. Y esa célula más clarita es la célula C, que significa la célula indiferenciada. Es una célula mesenquimática. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué función va a tener el líquido sinovial? Lubricar la articulación temporomandibular. Ahora bien, no puedo soslayar, ¿no es cierto?, que existen implicancias clínicas con los senos, fundamentalmente los senos maxilares. Los otros senos no tienen importancia ontológicamente, pero sí los senos mandibulares. ¿Y qué son los senos? También habla de son espacios, amplios espacios, ¿no es cierto?, que ocupan la porción central del hueso maxilar superior. Y están revestidos por un epitelio, ¿ya? Secretor, que es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ya? Y que cuando se producen las infecciones, produce una alteración dolorosa, molesta, la sinusitis. Sobre todo cuando se tapan los conductos de salida del líquido que secreta estas cavidades. Ahora, se pueden producir, ¿no es cierto?, sinusitis por tratamiento odontológico, que vamos a ver ahora la implicancia. Su forma de este seno corresponde a es similar a una pirámide, entonces, de base y vértice externo. Y ahí estoy mostrando entonces una de las bases internas, ¿cierto? Y el vértice externo que mira hacia la parte exterior. Entonces, la pared anterior, anterolateral, corresponde externamente a la mejilla o fosa canina. Dentro de esta cavidad entonces ósea de escaso grosor existe un conducto dentinario, ¿no es cierto? Aquí está el conducto dentinario, ¿no es cierto? Anterior y superior, recorriendo, ¿no es cierto?, por los nervios dento anteriores. La parte posterior corresponde entonces a la pared anterior de la fosa pterigomaxilar y su espesor está en el conducto de los nervios dentales posteriores. La pared superior, arriba, ¿no es cierto? Esta. Esto queda entonces fuera de la órbita. Es una delgada capa, ¿no es cierto?, de tejido óseo correspondiente al suelo de la órbita. Y la base ahora entonces, la que está dando hacia acá, ¿ya? Esa base es la pared interna del seno, corresponde entonces a la pared externa de las fosas nasales, esta que está, es ahí, la pared externa de las fosas nasales,
Y esta entrada, entonces, esta pared está en relación con los conetes inferiores. Ahora, acuérdense ustedes, ¿no es cierto? Nunca vamos a ver nosotros, pues sí, vamos a ver respiratorio. Pero los conetes superiores, ahí está, ¿no es cierto? Nuestra área respiratoria, ahí está la célula especializada. Por eso es muy, pero extremadamente peligroso los piercings que se colocan aquí, ¿no es cierto? En las cejas, porque están muy próximos al líquido cefalorraquídeo, como lo vamos a ver. Y cualquier infección puede difundir entonces por el tejido conectivo y llegar entonces, ¿no es cierto?, a este hueso que se denomina el hueso del área cribosa, ¿no es cierto? Eh, y que el hueso moidal y que puede entonces, está comunicada, no que puede, está comunicada con el bulbo olfatorio y esa zona es sistema nervioso central y hay líquido cefalorraquídeo. Por eso a veces cuando malamente la instalación de esos piercing, ¿no es cierto?, en las calles no hay asepsia, ¿no es cierto? No hay sepsia, perdón, asepsia, es extremadamente peligroso. Bueno, los bordes del seno corresponden entonces al contorno de la base del borde inferior o solo el seno que se relaciona ahora hasta, ¿no es cierto?, con los premolares superiores, primero y segundo molar superior, cuya entonces raíces sobresalen la cavidad, como vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Aquí está el suelo y tengo, fíjese, esta está relacionada con los premolares superiores, según primero y segundo molar submolar, y a veces los caninos. ¿Ya? Ese segundo molar es el primer molar. Vamos de adelante hacia atrás. Ahora, ¿qué riesgo puede generar esto? Un mal tratamiento de endodoncia, ¿cierto? El uso de elevadores para extraer raíces fracturadas de dientes. Bueno, indudablemente también, ¿no es cierto?, cuando se hace la exodoncia. Con gangrenas pulpares o lesiones apicales, ¿no es cierto? O sea, lesión de peronto o de la región apical del diente, esta región. Estas piezas dentales deben ser tratadas muy cuidadosamente para evitar entonces el ingreso de restos en el seno por fractura en el suelo del seno, que lo separa y que provocaría una sinusitis séptica, ¿no es cierto? Como también en una endodoncia mal realizada, ¿no es cierto? Puede perforar aquí, ¿no es cierto?, esta región apical de este segundo molar y genera una abertura. Y si hay una infección, rápidamente entonces entra a la cavidad de este seno maxilar. Y eso genera entonces una sinusitis séptica. Ahora bien, esas son las sinusitis, ¿no es cierto? Ahora, ahí están todos los senos frontales, senos hemoidales y el maxilar que nos interesa a nosotros, ¿ya? Ese es por la relación de que está con los primeros y segundos molares superiores. Entonces, es la infección de los senos, entonces genera la sinusitis. ¿Qué es lo que es la sinusitis? Es inflamación de la mucosa que recibe los senos paranasales, senos maxilares, hemoidales, frontales y esfenoidales. Pero en este caso nos interesa maxilares. Esta sinusitis aguda bacteriana es una infección de las cavidades de los senos paranasales producida por bacterias. Nos interesa el seno maxilar. ¿Ok? Pero la otra sinusitis también puede afectar, obviamente, pero no por problemas quirúrgicos ni por problemas, ¿no es cierto?, de exodoncia. Ahora, ¿cómo están revestidos estos senos sinusales? Están revestidos por una mucosa. La mucosa es un epitelio de tipo respiratorio, vale decir, un epitelio simple, cilíndrico, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con célula califorme. Y va a descansar sobre una fina membrana basal que a veces está ausente, este que está acá. Ando buscando diapositivas, muy poco lo que hay, diapositivas de colores, pero encontré estas que están acá, ¿no es cierto?, con este epitelio pseudoestratificado de esta mucosa sinusal. Es el mismo epitelio que vimos en el tipo respiratorio, solo que, ¿no es cierto?, drena menos cantidad de células caliciformes porque no puede estar drenando, ¿no es cierto?, senollanería en la cavidad del seno, ¿ya? Y tiene ciclo que drena entonces la secreción hacia los orificios que van a dar entonces hacia la cavidad nasal o los frontales, ¿no es cierto?, y que
permite el vaciamiento, que a veces indudablemente ese conducto se tapa, generando entonces este proceso inflamatorio denominado sinusitis, que a veces lo estalman quirúrgicamente, ¿no es cierto?, con un trocar, que es medio traumático porque tiene que perforar el hueso, pero normalmente se hace con vía antibiótico. El corio está constituido por tejido conectivo denso, más o menos fibrilar, con escasa fibra elástica en ciertas zonas. Este corio se adhiere al hueso subyacente, ¿cierto? En otras áreas existe su mucosa, tejido conectivo lazo, poco desarrollado. Claro, porque los espacios no son muy grandes ahí también. De tal manera que las características de este epitelio sinusal, que está ahí, ¿no es cierto?, en blanco y negro, que es un epitelio estratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Entonces, ¿cuáles son estas características? La mucosa entonces es más delgada y menos especializada, vale decir, menos secreción de las células caliciformes, ¿ya? Su superficie de revestimiento es bajo y menor cantidad de células caliciformes, solo 15%. Obviamente, porque si no, acuérdense que, ¿no es cierto?, las células caliciformes liberan mucina, ¿no es cierto?, que es un mucopolisacárido, y eso, ¿no es cierto?, al no tener, puede contaminarse rápidamente y provocar sinusitis. Entonces, no tiene muchas secreciones. Su membrana basal es fina y a veces está ausente. En cambio, en el otro respiratorio tiene una gruesa membrana basal. Ahora, ¿por qué es fina y a veces está ausente? Porque este tejido está muy protegido. En cambio, el ataque, yo abro la boca y respiro por la boca, tengo en contacto externamente, entonces la membrana basal es gruesa y permanente. Es menos irritada, ¿no es cierto?, con total ausencia de plexo venoso pseudoeréctil, ¿ya? Y quinto lugar, las glándulas son más pequeñas y menor cantidad, para que no lubriquen mucho, ¿no es cierto?, esta cavidad. Y menor cantidad de hemozonas entre las células epiteliales, diferente entonces del epitelio respiratorio traqueal, ¿no es cierto?, que tiene que ser resistente sus células al paso de, qué sé yo, del aire, ¿ya? En este caso está muy protegido, por eso entonces tiene menos de hemosomas, menos de uniones adherentes. Y como dice el ratón Porky, that's all. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, hemos terminado el capítulo de estomatognático. Y hemos terminado entonces el capítulo con todos los capítulos. Y el práctico ya lo hicimos de ATM. Fue incluido en la anterior, en la práctica del semana anterior. Lo que sí, como no nos vamos a ver, entonces yo quisiera tener relación, entonces la prueba, la petición que le estoy haciendo, ¿ok? Y el jueves, entonces, 2 de diciembre, tendríamos práctico en la tarde, ¿ok? Perdón, teórico. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Están muy calladitos? ¿No me están escuchando? Pues todos están presentes. Profe, Sí, Catherine. ¿cuánto dura la prueba teórica? Mira, yo en este instante yo pensaba hacer 35 preguntas, puede ser entre 30 y 35. Si son 35, son un 45 minuto por... minutos. Espérate, 35 minutos más 10 minutos adicionales, son 45 minutos. Si son 30, son 40 minutos. Ujú. Ahora, si son 18 minutos, 18 preguntas en la práctica, ya, bueno, materia es muy poco, entonces 18, vamos a hacer 16, entre 16 y 18 preguntas en la práctica. Si son 18, ¿no es cierto?, son 18 minutos por cada pregunta, más un minuto adicional, son 10 minutos, son 18, 28 minutos. ¿Ok? Ya. ¿Ok? Mucho se lo agradecería si lo hacemos el día viernes, porque el día jueves está muy complicado, pero el día miércoles, porque si la prueba es el día jueves, no sé a qué hora voy a tener que trabajar tan tarde para poder entonces dar cumplimiento a mi compromiso. Por eso quisiera tener ese un poquitito más laxitud, ¿ya? Bueno, piénsenlo, Catherine, y me responde, por favor, porque de estas no nos vamos a ver, porque ¿a cómo este miércoles no estamos a primero? Nos traje un calendario.
Alguien tiene calendario, vea por favor y me lo rechaza. Pero de todas maneras yo voy a estar comunicado con usted y tengo el teléfono de... No tengo el teléfono, lo tengo. Profe, este viernes estamos a 26. Entonces la próxima semana. ¿Sí? Sí, el miércoles de la próxima semana, el 1 de Ya diciembre. entonces este miércoles tendríamos clase. Po. Ya está, qué bueno. Ahí tengo el teléfono de la delegada, sí, por si acaso tengo algún problema. No, yo tengo el compromiso el día 1 de diciembre, ineludible, ¿ya? Ineludible, no puedo faltar. ¿Ok? Nicolás, muchas gracias por tu apoyo. Bien, empecemos entonces. Entonces hasta aquí llegaría la materia del primer certamen. Segundo certamen. ¿Qué nos queda ahora entonces? Vamos a ver el sistema digestivo, ¿ya? Este es un poquitito largo. Vamos a ampliar esto. No me permite emplearlo. Sí me permite emplearlo. Aquí estamos. Entonces, el sistema digestivo, que es el compromiso del sistema estomatognático que vimos en la cavidad, ¿ya? Señalar en estos pocos minutos que me quedan entonces que el sistema digestivo, ¿no es cierto?, está comprendido por toda la cavidad oral que hemos visto nosotros, ¿no es cierto?, con todos sus sistemas, ¿no es cierto?, sus dientes, ¿no es cierto?, todo en su encías, el paladar, ¿no es cierto?, la úvula, ¿no es cierto?, toda esta región de la lengua, qué sé yo, la zona especializada, la zona masticatoria, las encías, etcétera, etcétera. Y todas las glándulas salivales, ¿no es cierto?, menores y mayores que están anexas, que hemos visto, que están anexas entonces a la cavidad oral. Pero luego continúa con un tubo largo que es el esófago. No es tan largo, depende del tórax de la persona. Y va a llegar entonces, ¿no es cierto?, este esófago va a iniciarse entonces, llega un compartimiento muy grande que es el estómago, ahí donde se produce la hidrólisis. El esófago es un tubo de comunicación, ¿no es cierto?, de la región de la faringe y el estómago, donde llegan los alimentos por movimientos peristálticos, por lo tanto lubrica esa región nada más. En cambio, en el estómago, ¿no es cierto?, tenemos una región ya de hidrólisis, ¿ya? Ahí se hidrolizan las proteínas, se destruyen las proteínas, se demoran 3 horas de hidrolizarse. Por eso no hay que comer comida muy contundente en la noche, muchas proteínas, porque se demoran 3 horas, o sea, nos vamos a acostar y seguir trabajando el estómago. Tiene una región del cardio, un fondo y cuerpo, que es histológicamente lo mismo, por eso no vamos a hablar de fondo ni cuerpo, sino que es región fúndica, ¿ya? Y una región pilórica. Y sale hacia un conducto muy cortito que es el duodeno, luego sigue el yeyuno, muy 25 centímetros duodeno, y termina el yeyuno, muy importante para la absorción y para también, ¿no es cierto?, la absorción de la vitamina D, que, ¿no es cierto?, que ayuda a la absorción de calcio y fósforo, fundamental para los huesos y para los dientes. Este se inserta entonces en una puerta inferior que corresponde al colon, ¿no es cierto? Ahí se inserta, entonces, con una válvula ileocecal, que está comunicado por un apéndice, que es un resto cuando nosotros éramos vegetarianos según la evolución, ¿ya? Depende de la teoría, ¿no es cierto?, evolucionista o religiosa, que el hombre se generó, ¿no es cierto?, de barro, ¿no es cierto?, se creó, el Señor lo creó, ¿no es cierto?, al varón y dijo, no puede estar solo, y creó, entonces le sacó una costilla y de ahí creó a la mujer. Esa, ¿no es cierto?, es la presencia de los hombres de la Tierra, o la evolución, que derivamos del mono. Profesor, Dime, Gonzalo. no nos mostró las lagunas de Segma. ¿Ah? Que acuérdese que en el práctico de la semana pasada nos quedó debiendo mostrar una parte. ¿Cuál? Las lagunas de Segma. ¡Ah, perfecto! Que era lo que nos faltaba en práctico del sistema, o sea, del segundo reparto. Exacto, exacto y exacto. Me olvidé traerla. ¿Cómo lo hago? Lo tengo en otro computador en la laguna de Selma. Pucha, cae. A ver, déjame. Bueno, déjame terminar la idea esta. Entonces ahí se abre un colon, ¿no es cierto?, ascendente, transverso, descendente y sigmoideo.
o pelviano y termina en el recto y el recto se desemboca entonces en el pasaje anorrectal. Y glándulas anexas que vamos a ver son el páncreas y el hígado, ¿ya? No se me vayan, por favor, no se me vayan. No sé cómo sacar aquí imágenes. Wow, no se me vayan, por favor. Aunque me atrase con la otra carrera. Voy a abrir esta y voy a buscar entonces dentina. Imágenes. Imágenes. Así busco yo. Pero me gusta más esto. Corte histológico de dentina interglobular, ya para no poner laguna de Selma, ¿ok? Veamos qué me da a mí. Aquí tengo imágenes, perfecto. Pongo imágenes, a ver qué me da. ¿Me están viendo la imagen? ¿Me ven o no? Sí, Ya, voy Sí, a abrir profe. esta, ya. Voy a abrir esta, ¿ya? Esta. Claro que está medio invertida, pero mira, toda esa información, alarme, todas esas son cosas que a mí como te dijera, me molestan para hacer mi diapositiva. Y tengo que estar limpiando porque no estoy en mi oficina. De tal manera que eso me genera entonces ese tiempo que tengo que estar dedicando, mucho tiempo. Voy a buscar, esta también está mejor, pues. Sí, ya, esta es la dentina. Vamos a abrirla entonces, a ver. Ahora sé, pues, no quiere abrirse. Hoy están buenos para... Pero mira, tan buenos para la prueba, llenos de letras y no es sirve. Ya. ¿Te fijas, lleno? Miren los autores, así son como lo dejan. Pero fíjense bien aquí. Ya tengo aquí las estrías de Rexion, las líneas neonatales, ya los penachos, los usos, si algo se ven ahí, los usos. La dentina primaria y secundaria. Pero fíjense bien en la parte del cuello. ¿Ven esas estructuras que está ahí negra? ¿Me ven o no? ¿Me Sí, escuchan? profe, como unas manchitas. Exactamente, ¿ya? Esa es la dentina interglobular o laguna de Selma, ¿ya? Son esas chiquititas, son grandes, pero continúan hacia abajo, en esta región está. Ahora, ¿qué corresponde a eso? Entonces son zonas hipomineralizadas, vale decir, las calcoforitas no han logrado unirse, por lo tanto, los túbulos lo atraviesan, pero no hay dentina peritubular calcificada. Eso es todo. Ahora, ¿por qué se ve más grueso? Bueno, se nos oscuro porque este diente está hecho por desgaste, vale decir, se pulen con lija o con piedra de pulir, grano grueso al principio, grano fino después. Yo les pedía a ustedes, como no pueden comprar piedras, yo les pedía en los cursos anteriores, hace 2 años atrás, que lo pulan con lija, ¿no es cierto?, de agua, ¿ya? Cortar constantemente, ¿ya? Y después se hace entonces bueno, después lo voy a enseñar la técnica, ¿no es cierto? Un lavado, ¿no es cierto? Y se mueve con ultrasonido para dejar todas esas partículas, sacarlas y entonces se monta. Y eso es lo que ha resultado. ¿Ya? Y eso, fíjate que está en la en 3, pues ni siquiera muestra la dentina interglobular o laguna de Selma. Según llaman laguna de Selma porque tiene una estructura globular. Voy a salir de aquí. Ay, wow. Ahí buscar otra imagen. Yo lo tenía tan presente, entonces corte histológico de dentina interglobular. Ok. Y vamos a hacer entonces y vamos a ver imagen nuevamente, si podemos grabar otra imagen mejor. Bueno, ahí eso están ahí, pero el corte está medio, no está normalmente la posición como está de acá. O cual lo que muestre, este que está acá. Aquí tengo otro corte. Fue el mismo que muestre. No, este. ¿A dónde está? Se me perdió este que está acá. Vaya, bueno, me abre.
ese no me interesa. Por ahí está la dentina interglobular, pero no era lo quiero abrirme. Esta es la que muestra, pero aquí había otra. Po. No, se me perdió. Se encuentra en mi solución que se van perdiendo. Y eso es lo que me pasa. Más de aquí tengo otra. Ya. Pero ahí también me dio el hueso, que tiene mal, que la diarrea, la cantidad macroinfecciones neonatales, la niña tipo B, la tipo C. Tiene límite por una ordinaria y ahí la tiene primaria, la tiene secundaria. ¿Ven esas manchas negras ahí? Esa es la dentina por la laguna de Selma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. ¿Se entendió? Yo lo entendí como que las lagunas del mar eran se ven como burbujitas negras. La otra es la dentina de transición, podría ser esa frase. Lo que no califica, ¿no es cierto? Que está entre la primaria y la secundaria nomás. Ya las calcoferitos son esas estructuras globulares que se depositan en calfosfato de calcio y se están funcionando y formándose la calcificación. Y también ocurre en todos los huesos. De aquí en muestra este cemento fibral celular y el cemento trocito. Y aquí estamos hablando entonces el magma, el prisma. Bueno, son. A mí me interesaba esta, ¿ya? La laguna de Selma o dentina interglobular. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Cierro mi imagen y entonces esta es la imagen que vamos a ver nosotros desde el esófago en adelante, ¿ya? Esa es la imagen del tubo digestivo. Y siempre el tubo digestivo va a tener siempre 4 túnicas. Siempre, ¿ya? 4 tubos en esófago, en estómago, en intestino delgado, intestino grueso, en el colon, ¿no es cierto? En el recto. Y ahí en la parte pasaje anal desaparecen estas 4 túnicas. Siempre van a estar ahí. ¿Ok? Esa es materia entonces este miércoles. Si no es este miércoles 1 de diciembre, porque no tengo calendario, lamentablemente, me vine sin calendario. Tenía un calendario aquí adyacente, por si acaso. Yo necesito el 1 de diciembre, por favor, no hacer clase, que es un día miércoles. ¿Ok? Al final del curso lo explicaré qué compromiso fue tan importante. ¿Quién me puso en chat? Profesor, ya le escribí un correo en la fecha de las pruebas, lunes 6, 18, lunes 6 de diciembre. Ya. Perfecto, Catherine. Ok, ready. Ya, eso lo voy entonces, vamos a dejar entonces ahí metido en un bitácora que yo tengo de compromiso, porque estamos al final del semestre. La última prueba va a ser la semana de evaluación, o sea, el 20 de enero, pero aquí en adelante full materia para el tercer certamen. Yo creo que va a haber digestivo, circulatorio, que es muy importante para ustedes, y respiratorio, porque es muy importante porque ustedes tienen que anestesiar. Ya que vía se anestesian. Mediante la perfusión, ¿no es cierto? Ya. Bien, pues, no los dejo, mi estimado estudiante de odontología, porque ahora tengo que entrar al otro compromiso con medicina. Y a la tarde con otro compromiso, hasta las 7 de la tarde con inmunología. Mi tiempo son bastante así acotaditos. Tengo que dedicarme, si tiempo que pierdo, ¿no es cierto? A veces significa que tengo que sacrificarme en la noche, estar después de las 12 de la noche siguiendo trabajando. Bien, pues, no tengo alguna consulta, estimado estudiante de odontología.
Por mi parte no Gonzalo, existen consultas. ya. El ATM no hay consulta. No, profe. Perfecto. Fíjate que los textos de ontología, de histología oral, muchos no hablan del ATM, ¿ah? No, le sacan el cuerpo. El Tenkei habla del ATM. El Tenkei es un texto bastante bueno, pero lamentablemente el señor falleció. Entonces, al fallecer, hay otras personas que lo están sacando, pero lo sacan en inglés. Yo hice comprar texto en inglés, pero están en la facultad, no, están aquí en la biblioteca central. Y en la facultad hay uno solo, pero antiguo en castellano. Está tan viejo que lo tienen todos desarmados. Y la Angélica Montenegro, de la Universidad de Chile, sacó un texto sobre cavidad estomatognática y mucho lo que habla ahí está descrito en el Tenkei. Por lo tanto, usa como bibliografía el Tenkei. El que hay harto son la histología oral de Obram. ¿Obram? Sí. Que debe haber unos 30 textos. Es el texto que usa la Facultad de Ontología de Concepción. ¿Ya? Hay muchos textos de eso en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Bien, Catherine, si no hay preguntas los dejo porque tengo otro compromiso que asumir ahora y nos veríamos entonces este miércoles con tubo digestivo. Y yo creo que este miércoles terminamos el tubo digestivo, ¿no es cierto? Y si tenemos algún práctico que hacer, voy a incluir entonces esa que vimos hoy día, ¿no es cierto?, la laguna de Selma. Pero, Gonzalo, ¿qué me preguntó? Bueno, Álvaro, no sé qué me preguntó. Gonzalo, fíjense que yo a la Catherine le mandé el práctico del sistema estomatognático, el primero y el segundo. Y ahí me encargué personalmente de incluir las lagunas de Selma. ¿Ya? Me recuerdo son dos imágenes que puse en la laguna de Selma. ¿Ok? Están en el práctico que les mandé los PPT, los PTT. Ah, ya, buenísima. Ok. Oye, por favor, yo quiero mucha confiabilidad en ustedes, ¿ya? Esto, yo voy a decir una grosería, pero no importa. Le saco la mugre. ¿Vieron las imágenes como están llenas de letras? Yo las tengo que estar limpiando, me demoro horas y horas para tener una buena imagen que no tenga distractores porque algún autor le puso su nombre o alguna sigla. Entonces, eso mismo debería hacerlo, ¿no es cierto?, mis colegas de otras universidades. Por lo tanto, esta materia es solo de exclusiva para ustedes, ¿verdad? Porque no tengo por qué usted cuando sea odontólogo no esté, ¿por qué, no es cierto?, usted va a resolver sus problemas ontológicos de su paciente. Pero tampoco, a menos que le haga una interconsulta, que es otra cosa, ¿no es cierto? No le puede hacer una exodoncia, o sea, perdón, una endodoncia y dejárselo listo a la tapadura y para que el otro lo haga, po. No, po, usted hace su trabajo, ¿no es cierto?, conscientemente. Y es suyo su trabajo, es su actividad profesional. ¿Ok? Es lo que hago yo. Mi actividad profesional indica entonces que tengo que tener imágenes, ¿no es cierto?, lo más claro posible y limpias, mostrando lo que me interesa mostrar, los objetivos que yo quiero mostrar. Y eso me dura mucho, pero mucho tiempo. Por lo tanto, ahí tengo una actividad, ¿no es cierto?, intelectual de ir. Porque si estoy en la universidad, yo voy al laboratorio, le saco una foto y punto. Ahí muere el tema. Pero no estoy en la universidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tengo aquí microscopio, no tengo cámara fotográfica incluida, ¿no es cierto? Tengo muestras, son muchos los factores, entonces tengo que depender de lo que hay en internet. Entonces son tiempos que yo dedico para ustedes. Por lo tanto, por favor, son de propiedad, ¿no es cierto?, intelectual del trabajo, ¿no es cierto?, que he desarrollado durante este semestre para ustedes, ¿ok? Para uso exclusivo de los estudiantes de odontología de la Universidad de la Frontera. ¿Estamos? Catherine, Gonzalo, Vamos. ese es el compromiso. ¿Ok? Catherine, indícame algo, po. No me dice nada la Catherine. Perdón, profe. Le estaba escribiendo un mensaje. Ah, bueno. ¿Otro chat? No. Sí, sí, es que ahora tengo reunión con otro profesor. Ya estamos. Nos vamos entonces. Ya, ok.
Chao, nos vemos este miércoles si no es primero. Si es primero, acuérdense que yo no voy a poder estar. ¿Ya? Nos vemos entonces. Dejo compartir. Pero alguien me dijo que no era este miércoles. Yo pensé que era este miércoles. Estaba sumamente asustado. Ya. De todas maneras, yo me comunico contigo, Catherine, por teléfono o por vía ¿cómo se? Email, Por correo. por correo. Ya está. Gusto de salvarles. Que tengan buen día, ¿no es cierto? Y a seguir cuidándonos. ¿Ok? Chau, profe. Ok, chao, 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 Profe, chao, que esté chao, bien. chao, chao, que Esté estén bien. bien.